tal? ¿Cómo están? Pues hemos llegado ya hoy al final de nuestro estudio de los nombres de Cristo. Así que te invito a que donde estás puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo que hemos tenido aprendiendo acerca de los nombres y los títulos de Cristo. Gracias porque hemos aprendido muchas cosas y también, Señor, te ruego porque cada una de estas enseñanzas sea una realidad en nuestra vida y que podamos aplicarlas constantemente, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros en este tiempo y te pedimos que tú sigas guiándonos y fortaleciéndonos, pero sobre todo que podamos seguir hallando esperanza en tu palabra y también en la persona de Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, dijimos que llegamos al final de nuestro estudio de los nombres de Cristo y la semana pasada comenzamos estudiando acerca de lo que es el título de Rey de Reyes. Tal vez para nosotros, en el contexto en el que vivimos, es un poco complicado entender lo que es vivir en un gobierno donde hay una monarquía o donde existe un rey, porque no estamos acostumbrados a esto. La importancia que tiene para un pueblo un rey, pues es muy grande y realmente nosotros no alcanzamos a entender esa dimensión, pero sí entendemos que Jesús puede, o no solamente en el aspecto de tener un título, sino tiene que reinar en nuestro corazón. Y entender este concepto tiene que ver con que Él sea el que gobierna completamente nuestra vida. Aquel que domina, aquel que decide sobre las cosas que yo debo de hacer y sobre el camino en el cual yo debo de seguir. Y también saber que Él como rey, como soberano, tiene también para con nosotros lo mejor. Esta es la característica más importante que nosotros tenemos que tener en mente, que a pesar de lo que somos, Él siempre va a buscar lo mejor para ti y lo mejor para mí. Así que vamos ya a este último estudio y dijimos la semana pasada en relación a este estudio, hicimos una pregunta: ¿cómo puede afectar la vida presente? Y esto trae como resultado también otras preguntas: si el reino de Cristo es futuro nada más o también es presente. Así que vamos a ir quitándonos ese tipo de preguntas o resolverlas con este estudio. Vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 16 que tenemos como base para el estudio de hoy. Así que vamos a ir resolviendo esta situación y vamos a ir entendiendo mejor a lo largo del estudio que tenemos en el día de hoy. Vamos a ver que el reinado de Cristo en el presente, lo que nos dice Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios. Dice, y Él es la cabeza, ¿quién? Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es en un ámbito espiritual establecido en el corazón y en la vida de los creyentes. Aquí vemos cómo el gobierno de Cristo es presente, o su reinado es presente, pero es un reinado espiritual, no es algo físico, sino es en el corazón de las personas. La semana pasada mencionamos que el pueblo de Israel esperaba a alguien que viniera a sacarlos del dominio de la esclavitud de los romanos, del imperio romano, quitarlos y viniera y se estableciera como su rey. Sin embargo, el tiempo del Señor para eso no era en ese momento, sino Él venía a establecer su reino en el corazón de las personas. Y también hoy lo sigue haciendo, a lo que hoy llamamos a la iglesia, lo que la Escritura define como la iglesia, que es todas aquellas personas que han creído en Cristo como su Salvador personal, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, confiando en que Él es el único que puede venir a su vida, limpiar su pecado y darles la vida eterna. Vamos a ir viendo entonces también que
algunas otras características en relación a lo que es el reino de Cristo en el presente. Avanzamos entonces, dice, el reinado presente de Cristo es administrado por medios espirituales. Lo que el Señor Jesucristo utiliza no es la vara, la espada, sino utiliza su palabra. Ahora sí, la espada no física o militar, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, en el versículo 17, en esa oración tan hermosa que el Señor Jesucristo hace antes de partir al Padre, dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También en Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo prometió que cuando Él no estuviera aquí, Él dejaría su espíritu. Y dice así el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos aquí entonces que los elementos, las herramientas, todo lo que tiene que ver con los medios que el Señor utiliza hoy en día para reinar, para hacer esa labor en nuestro corazón y guiar a su iglesia, es a través de su palabra y su espíritu. Obviamente también va a utilizar personas, pero siempre y cuando estén fundamentadas en la palabra de Dios y transmitan el mensaje de la Escritura por medio también de lo que es el Espíritu Santo, su guía para guiar al pueblo, para guiar a su iglesia hacia lo que Él quiere, hacia sus deseos. Y eso es importantísimo que podamos saberlo, porque hoy Dios no habla de otra manera, ya no usa otros recursos más que su palabra y su Espíritu Santo para hablar a nuestro corazón. Vamos a avanzar entonces y vamos a ir viendo también otra característica, que el reinado de Cristo presente está también presente en el mundo natural, o sea, se presente en el mundo natural. ¿Cómo? Bueno, esto ha sido desde que Él estuvo aquí en la tierra y continúa. Nos dice el escritor del Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos que Jesús hizo todo, absolutamente todo lo que ha sido creado en esta tierra. Y no solamente Él ha creado todo en esta tierra, sino también la Escritura nos dice que en Él subsisten todas las cosas. Fíjate lo que nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me encanta pensar cómo el Señor Jesucristo y recordar cómo Él tenía ese dominio y ese gobierno sobre la naturaleza. Recordemos uno de los eventos más significativos en relación a esto. Está en Marcos en el capítulo 4 y vamos específicamente al versículo 39, donde el Señor reprende la tempestad y dice así la Escritura. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos aquí entonces cómo el reinado de Cristo no solamente tiene que ver con el corazón de aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, sino también el reinado de Cristo está presente en la naturaleza. Él recibe la alabanza de la naturaleza. La misma naturaleza nos habla de la gloria de Dios. Y aún dice el salmista: el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche sabiduría. Qué hermoso es ver cómo el Señor aún reina sobre este mundo que Él ha creado y que ha formado y que en Él subsiste. Vamos a pasar entonces también a ver otro punto importante dentro de las características del reinado de Cristo. La Escritura y el mismo Señor Jesucristo reconocen el reinado actual de Jesús y lo presentan como un reino espiritual. Esto lo encontramos en Juan capítulo 18, en el verso 36, cuando Jesús estaba hablando con Pilato antes de ser juzgado, o en el momento que estaba siendo juzgado y antes de ser crucificado.
Pilato le cuestiona en relación a por qué lo llamaban el rey de los judíos. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, sabemos que su reino obviamente es celestial, pero todavía no se establece aquí en la tierra. Se establece en el corazón de las personas, pero no es un reino establecido en la tierra. Por eso el Señor lo explica aquí a Pilato. Ahora, también lo vamos a ver de otra manera explicado en Juan en el capítulo 12, a partir del versículo 12. Fíjense lo que dice la escritura ahí. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Desde la escritura del Antiguo Testamento, vemos que el rey o la persona que iba a ser llamada rey, tanto Salomón y algunos otros reyes del Antiguo Testamento, fueron montados en un pollino o en un pequeño burrito joven. Y vemos ahí cómo aquí se cumple la escritura que había anunciado que también el Mesías vendría o entraría a la ciudad de Jerusalén sentado en un pollino. Vemos el reconocimiento de alguna manera aquí de la gente y ahí la voluntad soberana de Dios nos permite ver un pequeño resquicio entre la puerta de lo que será su reinado y ver a la gente reconociéndole. Y es importante saber que si aún el hombre no hubiera en este momento clamado y no hubiera mencionado acerca de que Jesús es el Rey, también las piedras y tal vez de otra manera la naturaleza exclamaría que Él es el Rey. Así que tenemos que analizar esto en nuestro corazón y saber que el reino del Señor Jesucristo es un reino presente. Es algo que Él quiere establecer en nuestro corazón a través de gobernar nuestra vida. Pero no solamente Él quiere gobernar nuestra vida como un dictador, porque esa no es la idea, sino Él gobierna nuestra vida porque quiere encaminarla a lo mejor. Él quiere encaminarla a que este mundo pueda recibir su amor a través de nosotros. Eso es la esencia del gobierno del Señor Jesucristo. Una entrega amorosa hacia los demás. Esto lo estaremos hablando en algunas semanas que vienen, antes de que lleguemos a la Navidad, y creo que es importante que podamos siempre tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver algunos aspectos en relación a lo que será el reino futuro de Cristo. Ya hablamos del reino presente, veamos lo que tenemos en relación al reino futuro. El reinado futuro de Cristo lo veremos y lo entenderemos claramente cuando Jesús vuelva a esta tierra. En Mateo capítulo 19 y versículo 28, Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué tremenda promesa para los discípulos, que ellos cuando el Señor se manifieste nuevamente, cuando Él regrese, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, el Señor también les hace la promesa a través de sus ángeles cuando es levantado, de que Él volvería. Pero los discípulos no habían entendido muchas cosas que el Señor les había hablado hasta que el Señor partió, hasta que el Señor fue a la presencia de Dios a preparar lugar para nosotros. Hasta ese momento los discípulos comenzaron a entender muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos entendieron que Jesús un día volvería y volvería para reinar y que ellos también
reinarían junto con Cristo. Vamos a ver otro aspecto del reinado futuro del Señor Jesucristo. El reino futuro de Cristo también será en los corazones, pero además de que gobierne los corazones, su gobierno será visible y perfecto. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 24 y 25. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es, que Él reine hasta que yo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí el apóstol Pablo nos explica que el gobierno del Señor Jesucristo será entregado por el Padre y que en ese gobierno todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Ahí podremos ver cómo su reino no solamente es en el corazón, hablando en el futuro, no solamente se seguirá desarrollando en el corazón de la gente, porque ellos decidirán voluntariamente colocarse bajo la autoridad del Señor Jesucristo, sino ahí ya será más amplio, será perfecto, pero también será visible. Y podremos ver al Señor, o se podrá ver al Señor Jesucristo reinando ya sobre esta tierra. Vamos a ver también que cuando el Señor Jesucristo esté reinando, se va a manifestar su reinado de diferentes formas. Vamos a ver algunas manifestaciones del reinado de Cristo en el futuro. Primero, su reinado durará para siempre. Será un reinado eterno. No terminará como aquí estamos acostumbrados que cada 6 años cambia nuestro gobernante, o como en otros países cada 4 años. Aquí el reinado de Cristo y su gobierno será eterno. También Él gobernará sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Ahí recuerdan cómo el Padre Nuestro también, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, dice, Señor, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como también en la tierra. Su reino será tanto en el cielo como en la tierra. No tendrá límite. Pero también su reino lo exaltará a los lugares, Dios va a exaltar a Jesús a los lugares de mayor autoridad y honor. Ahí el Señor lo colocará, lo exaltará al Señor Jesucristo por parte del Padre. Entonces el Padre exaltará al Hijo y Él será reconocido, honrado y adorado. Pero también vemos, como nos explica Efesios capítulo 2, que toda rodilla se doblará, dice, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar, toda rodilla se doblará. Reconociendo, con un espíritu, con un reconocimiento de que Él es el soberano, que Él es el rey, llevando al hombre a realmente humillarse delante de Él, doblándose toda rodilla. Aunque hoy la gente sea irrespetuosa con Cristo, sea irrespetuosa con Dios, llegará un momento donde todas las personas, toda rodilla, se doblará y reconocerá su reino y su gobierno. Pero no solamente eso, sino también dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Qué impactante, ¿no es así? Que toda lengua, toda persona confesará que Jesús es el Señor, es el Rey, y dirá, tú eres el Rey. Y ahí tal vez será un momento para muchos muy doloroso, porque aquí en esa tierra le rechazaron, pero ya viéndolo ahí presente, reconocerán que ellos cometieron un grave error y que ya no hay oportunidad. Pero tal vez habrá personas que tendrán dolor en su corazón porque o sentirán vergüenza en su corazón porque Él quiso reinar, porque ellos tal vez creyeron en Cristo y quiso reinar en sus corazones y guiarlos a lo mejor, pero ellos decidieron seguir viviendo como los otros gentiles, como dice el apóstol Pablo, viviendo ajenos de la vida de Dios, ¿verdad?
aunque hay conocimiento, pero viviendo como los que son ignorantes de la Escritura, ignorando los beneficios que tenemos, como nos dice Efesios capítulo 1, los beneficios que hemos tenido en Cristo y que vamos a heredar, como nos menciona Pedro en el capítulo 1 de su primer carta. Vamos a ver también entonces que toda lengua, ya dijimos, confesará entonces que Jesús es el Señor. Vamos a ver entonces que el reinado de Jesús haya su máxima expresión mediante el sacrificio de su muerte y su resurrección. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 20, del 20 al 23 nos dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos entonces aquí cómo el reinado de nuestro Señor Jesucristo se manifestó de una forma gloriosa. Cuando tal vez el reino de las tinieblas pensó que había vencido a Jesús, que había vencido dando muerte en la cruz del Calvario, a través de la resurrección, el Señor Jesucristo se levanta y es un momento glorioso en esa resurrección. Y realmente ahí vemos cómo el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le puso sobre toda potestad. Dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la expresión máxima del reinado de Cristo. Y esto nos hace pensar en el evangelio que nosotros tenemos que predicar hoy en día. En aquella persona que entregó su vida por nosotros, el justo muriendo por los injustos. Qué hermoso momento el cual podemos hoy tener meditando en esta verdad. Como les comenté, tal vez es difícil para nosotros entenderlo porque no vivimos bajo un gobierno monárquico, pero sí es importante que podamos saber que Él desea reinar nuestra vida y dominar nuestro corazón. La pregunta que tengo para ti en esta noche es, ¿Jesús ya es el rey de tu corazón? Recuerda que su reinado presente hoy es en el corazón de las personas, pero también lo será en el futuro. Así que, aunque en el futuro dijimos que la diferencia es que será perfecto y visible, pero ya el Señor quiere reinar en tu corazón. Entonces, meditemos en esto. ¿Jesús realmente reina en tu corazón? ¿Por qué no vas hoy a Jesús arrepentido de la vida que has llevado? Un día le vas a tener que reconocer. Tal vez tú hoy en día le has rechazado, te has negado y has decidido vivir una vida religiosa o has decidido vivir una vida totalmente despegada de Dios y entregada al pecado. Tal vez has decidido ser una persona buena, pero lejos de Dios. La Escritura hoy te desafía, la palabra de Dios, el Evangelio, a que reconozcas a Cristo como el único soberano que puede reinar en tu corazón. Que puedas venir arrepentido, porque sabes que un día te arrepentirás, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero ese día será tarde. Hoy aún es tiempo de que tú puedas tener a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué no hoy reconoces esta situación de pecado en tu vida y le dices, Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, limpia mi pecado, dame la vida eterna? Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Y si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué estás esperando para que Él sea el Rey de tu corazón? Para que Él se siente en el trono de tu corazón y te dirija en cada una de las cosas que Él tiene para ti. Y Él te use para su gloria, llevando el mensaje del Evangelio a aquellas personas que aún no le conocen. Vamos a terminar con una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra y gracias, Jesús, por quien eres. Sabemos que tú seguirás reinando como la segunda persona de la Trinidad para la eternidad.
Queremos, Señor, disfrutar de tu gobierno, pero ir disfrutando desde ahora, poder experimentar en este mundo caído, en este mundo que está reinado, gobernado por las tinieblas, por el príncipe de las tinieblas, por el diablo mismo, que aquí mismo podamos ir experimentando en nuestro corazón tu gobierno, tu reino. Y Jesús, que en el futuro, cuando vengas y te establezcas y después en la eternidad, disfrutemos al lado tuyo. Gracias, Padre, por el hermoso tiempo que hemos tenido. Guíanos, bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.